Imagina que vives en una ciudad conocida como la Atenas de Jalisco, una ciudad de historia, de cultura, de universitarios y de familias que intentan llevar una vida normal. Esa ciudad se llama Ciudad Guzmán, pero detrás de esa imagen, detrás de las calles tranquilas y de los edificios coloniales, operaba un hombre que controlaba el tráfico ilegal, los objetos prohibidos y las sustancias controladas para uno de los grupos más peligrosos del mundo, el Grupo Jalisco Nueva Generación. Su nombre es David Silva Palacios y los conocían como el Chimpa. Este sábado 1 de febrero de 2026, las autoridades mexicanas anunciaron que lo habían capturado, lo habían procesado y que un juez ya le había dictado prisión preventiva. La historia de cómo llegó a ese punto y lo que significa para la lucha contra el crimen organizado en México es lo que van a conocer hoy. Ciudad Guzmán no es un nombre que aparezca con frecuencia en los titulares de los medios. Es una ciudad de poco más de 115,000 habitantes en el municipio de Zapotlán, el Grande, en el sur del estado de Jalisco. Durante décadas fue conocida como un centro educativo y cultural importante. Allí nació el muralista José Clemente Orozco y durante mucho tiempo los habitantes se sintieron orgullosos de ese legado intelectual que la diferenciaba de otras ciudades de la región. El municipio tiene una historia que va mucho más atrás que la era moderna, pues esta zona fue parte del planeta Zapotlán antes de que llegaran los conquistadores españoles en 1526. Es un lugar con raíces profundas, con tradiciones antiguas y con una comunidad que durante generaciones intentó mantener un estilo de vida alejado de los conflictos que azotan a otras partes de México. Sin embargo, Ciudad Guzmán también es parte del corazón territorial del Grupo Jalisco Nueva Generación, el CJNG, la organización ilegal liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho. El CJNG es considerado por la Agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, como una de las organizaciones más peligrosas y prolíficas que operan actualmente en el mundo. Su influencia en Jalisco es tan profunda que en febrero de 2024, cuando se rumoró la detención de Juan Carlos González Valencia, conocido como el R3, hijo de la esposa del Mencho, la ciudad de Ciudad Guzmán fue sacudida por incidentes armados, bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional. Los residentes tuvieron que refugiarse en sus casas mientras las calles ardían con los conflictos del grupo. La situación fue tan grave que el presidente municipal de Zapotlán, el Grande, Alejandro Barragán, tuvo que pedir públicamente a los ciudadanos que se quedaran en sus hogares y no salieran de la zona de los enfrentamientos. La Guardia Nacional y las fuerzas estatales tuvieron que establecer un cerco de seguridad alrededor de las áreas donde se producían los incidentes. En ese mismo escenario, en ese mismo municipio de Zapotlán, el Grande, operaba David Silva Palacios. Sus funciones dentro del CJNG fueron identificadas por las autoridades mexicanas como las de jefe de plaza, es decir, era el encargado de controlar las operaciones del grupo en esa zona. Un jefe de plaza no es un miembro básico. Es un mando medio con autoridad directa sobre operadores, sobre rutas de sustancias, sobre territorios. Es la persona que mantiene el orden dentro del mundo ilegal en un área específica y que responde directamente a los niveles superiores de la organización. David Silva Palacios era esa persona en Ciudad Guzmán, en una ciudad que durante años ha sido parte del corredor operativo fundamental del CJNG en el estado de Jalisco. El municipio de Zapotlán, el Grande, tiene una ubicación geográfica que hace de esta zona un punto estratégico para la logística del tráfico ilegal. Está conectado por carreteras importantes que vinculan al sur de Jalisco con otros estados de México y es parte de una red de rutas que el CJNG utiliza para mover sustancias, objetos y personas. La zona forma parte de un cinturón territorial que el grupo ha controlado durante años. Un cinturón que conecta con las rutas de producción en los estados vecinos y con los corredores principales de distribución hacia el norte del país y hacia Estados Unidos. Para mantener ese control, el grupo necesita líderes locales que conozcan el terreno, que tengan contactos y que puedan resolver problemas sin llamar la atención. Eso era exactamente el papel que desempeñaba el Chimpa en Ciudad Guzmán durante un tiempo que las autoridades aún están investigando en detalle. La detención de David Silva Palacios no fue un evento espontáneo ni un resultado de azar. Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la República, la FGR, la captura fue el resultado de un proceso largo de investigación, de trabajo de campo y de inteligencia desarrollada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La operación fue coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida como Sedena, y la Guardia Nacional.
Este tipo de operativos contra líderes del CJNG requieren semanas o meses de preparación, durante los cuales los elementos de inteligencia realizan seguimientos técnicos, monitorean comunicaciones y estudian los patrones de movimiento del objetivo. Es un trabajo que ocurre en las sombras, lejos de los ojos del público, hasta el momento en que los elementos de seguridad están completamente seguros de que pueden ejecutar la operación con éxito. Lo que sucedió en Ciudad Guzmán ese día fue un operativo cuidadosamente planificado. Los elementos de seguridad federales, después de haber realizado un seguimiento detallado de las actividades y movimientos de Silva Palacios, logró ubicarlo y proceder a su detención en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco. No se trata de un simple arresto a la calle, se trata de una operación que implicó despliegue de recursos militares y de policía, coordinación entre múltiples instituciones y, según los datos oficiales, la ejecución de una orden judicial previa. El hecho de que la detención se llevara a cabo sin que se registraran episodios de conflicto masivo, como los que Ciudad Guzmán ha experimentado en el pasado cuando el CJNG ha respondido a capturas de sus líderes, sugiere que la operación se ejecutó con una rapidez y discreción que impidió a los elementos del grupo reaccionar en tiempo. Durante la captura del Chimpa, las autoridades mexicanas aseguraron una cantidad significativa de objetos que, según la FGR, están relacionados directamente con actividades delictivas. Entre los bienes decomisados se encontró un objeto de largo alcance tipo fusil que estaba equipado con un aditamento especial, un dispositivo que transforma un rifle estándar en un objeto mucho más peligroso y que está prohibido para uso civil en México. Este tipo de objeto no es algo que se encuentre de manera común ni que un ciudadano normal pueda adquirir de manera legal. Su presencia en las manos de Silva Palacios habla directamente de su nivel dentro de la estructura del grupo y del tipo de actividades en las que estaba involucrado. Además, se aseguraron cargadores y municiones para ese objeto. Pero eso no fue todo. Los elementos federales también encontraron clorhidrato de cocaína, la forma más común de cocaína que se distribuye en los mercados ilegales. A eso se le sumó equipo táctico, es decir, ropa y equipamiento que sugieren preparación para operaciones y dinero en efectivo, cuya cantidad exacta no fue revelada por las autoridades en el comunicado oficial. La imagen que dejó esa detención es clara. David Silva Palacios no se comportaba como un ciudadano común. Los elementos encontrados en el momento de su captura pintan el retrato de un hombre completamente inmerso en el mundo del tráfico ilegal y de la actividad organizada. Un hombre que cargaba las herramientas de su oficio ilegal en el centro de una ciudad mexicana. Una vez que David Silva Palacios fue detenido, el caso pasó a las manos del sistema judicial mexicano. El Ministerio Público Federal, que depende de la Fiscalía Especializada, en materia de delincuencia organizada conocida como FEMDO, se encargó de presentar los datos de prueba ante un juez de control. Según la FGR, esos datos fueron contundentes, palabra que en el contexto legal mexicano implica que la evidencia presentada fue suficiente y convincente para llevar el caso a la siguiente etapa. El juez de control, tras revisar la evidencia, determinó dos cosas fundamentales. Primero, vinculó a proceso a David Silva Palacios, lo que significa que hay suficiente evidencia para que el caso avance formalmente y que el Chimpa enfrentará juicio por los delitos con los que fue acusado. Segundo, el juez dictó prisión preventiva oficiosa contra él, lo que implica que Silva Palacios permanecerá en prisión durante todo el proceso judicial y no tiene la posibilidad de quedar libre mientras se resuelve su caso. La prisión preventiva oficiosa es una figura legal que se aplica automáticamente en casos donde los delitos son considerados graves por la legislación mexicana y los delitos vinculados al tráfico ilegal y a la posesión de objetos de uso militar entran perfectamente en esa categoría. Los delitos por los que fue vinculado a proceso son dos categorías principales. La primera es delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en la variante de distribución de clorhidrato de cocaína. Esto significa que las autoridades lo acusan no solo de tener sustancias, sino de tenerla con la intención de distribuirla, lo cual es una acusación mucho más grave que la simple posesión personal. La segunda categoría es la posesión de objeto de fuego, de aditamento para objeto de fuego y de cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esto se refiere directamente al fusil con aditamento especial y los cargadores que fueron encontrados durante su detención. En México, los objetos de esa categoría están completamente prohibidos para ciudadanos civiles y solo pueden ser utilizados por las fuerzas militares del país. El juez también estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, lo que significa que las autoridades tendrán ese tiempo para profundizar en sus pesquisas y preparar el caso de manera más completa antes de avanzar a las siguientes etapas del proceso judicial. Durante ese periodo,
Los investigadores de la FEMDO y del Gabinete de Seguridad podrán analizar los dispositivos electrónicos y otros materiales que fueron decomisados durante la detención. Información que podría revelar conexiones más profundas con la estructura del CJNG y con otros miembros de la organización que operan en la zona. Es importante señalar que, como indicó la FGR en su comunicado, David Silva Palacios se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. La detención del Chimpa no es un hecho aislado, forma parte de una ofensiva mucho más grande que el gobierno mexicano ha estado desarrollando contra el CJNG desde los últimos días de 2025 y con una intensidad notable al inicio de 2026. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido el rostro más visible de esta estrategia que se basa en lo que él mismo ha descrito como un modelo de inteligencia sobre fuerza. Es decir, usar la información y el seguimiento como herramientas principales antes de ejecutar los operativos. García Harfuch, quien en 2020 fue víctima de un incidente en la Ciudad de México, atribuido directamente al CJNG cuando todavía era secretario de Seguridad de la capital, tiene una relación personal muy profunda con la lucha contra esta organización. Ese incidente lo hirió gravemente, pero no lo detuvo. Ahora, desde su posición a nivel federal, está coordinando la ofensiva más intensa que México ha visto contra el CJNG en años recientes. En los primeros días de 2026, las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano logró la detención de al menos 21 integrantes del CJNG en todo el país, incluyendo operadores financieros, jefes de plaza y operadores. Entre esas capturas destacan las de José Gabriel Soto Martínez, conocido como el Uber, identificado como jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara, ciudad que es el bastión histórico del CJNG. La célula que operaba bajo su comando estaba vinculada a desapariciones masivas y al funcionamiento de centros de reclutamiento y entrenamiento ilegal en la zona. También fue detenido Luis Ignacio Cárdenas de Luna, señalado como operador financiero de alto nivel que coordinaba el traslado de sustancias desde Centroamérica utilizando aeronaves pequeñas en pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Este detenido tenía además un pasado como policía judicial en Nayarit, un hecho que revela la profundidad de la corrupción que alimenta al tráfico ilegal en México. La ofensiva se extendió más allá de Jalisco. En Querétaro se desarticuló la célula conocida como Los Lavadora, liderada por Ramón N. apodado Moncho, que se dedicaba al robo de autotransportes y a la distribución menor en la carretera México-Querétaro, una de las rutas más peligrosas del país. En Puebla, 9 presuntos operadores del Grupo Operativo Barredora fueron arrestados en Tecamachalco mientras portaban equipo táctico con las siglas del CJNG estampadas en sus chalecos. En Michoacán, 2 individuos más fueron detenidos en Morelia como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Una estrategia implementada tras el fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Los expertos en seguridad han explicado las razones detrás de esta intensificación. David Saucedo, especialista en seguridad, argumentó que los gobiernos de México y Estados Unidos detectaron que el CJNG se convirtió en el principal beneficiario del conflicto interno del Grupo de Sinaloa y de las estrategias enfocadas contra los chapitos. Hay otro factor que no puede ignorarse. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró públicamente los golpes al CJNG en sus redes sociales, describiendo a la organización como una que genera conflictos y daña con sus sustancias a nuestras comunidades. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con incursiones de las fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano si el gobierno no actúa contra los grupos. Esta presión internacional añade una dimensión política muy importante a la ofensiva que están desarrollando García Harfuch y el Gabinete de Seguridad. El especialista Saucedo señaló que el gabinete está urgido a entregar resultados precisamente para evitar que Estados Unidos tome medidas unilaterales en suelo mexicano. La captura de David Silva Palacios, alias el Chimpa, generó reacciones mixtas en el contexto de la seguridad mexicana. Por un lado, para los habitantes de Ciudad Guzmán y del municipio de Zapotlán, El Grande, la detención de un líder del CJ representa un momento importante. Durante años, estos ciudadanos han vivido bajo la sombra del control territorial que ejerce el grupo, un control que se manifiesta en bloqueos, enfrentamientos en las calles y el miedo que se convierte en parte de la vida diaria. Cada vez que las autoridades logran capturar a un líder como Silva Palacios, se genera una pequeña esperanza de que las condiciones de seguridad en la zona puedan mejorar al menos temporalmente.
Los comerciantes, los estudiantes que asisten a las universidades locales y las familias que dependen del trabajo diario son los que más sienten el peso de la inseguridad que genera la presencia del grupo en sus comunidades. Sin embargo, los expertos en seguridad son más prudentes al momento de evaluar el impacto real de estas detenciones. El mismo especialista David Saucedo señaló que estas capturas tienen un impacto marginal en el verdadero desmantelamiento de las redes ilegales debido a que el CJNG tiene bajo su control empresarial canales para el blanqueo de capitales y mecanismos de reinversión de utilidades que van mucho más allá de los individuos que son detenidos. Cuando cae un jefe de plaza, el grupo tiene la capacidad de nombrar a otro en un tiempo relativamente corto. La estructura de una organización como el CJNG no depende de una sola persona, sino de un sistema de reemplazo que ha sido perfeccionado durante años. La realidad del tráfico ilegal en México es que no se resuelve con una sola detención, ni siquiera con decenas de ellas. El CJNG, según los datos que manejan las autoridades mexicanas y estadounidenses, tiene presencia en la mayor parte del territorio nacional y en varios países extranjeros. Es una organización que se ha adaptado, que se ha tecnificado y que ha demostrado una capacidad de recuperación frente a los golpes que le infligen las fuerzas de seguridad. Desde su surgimiento a principios de la década de los 2010, cuando se separó de la estructura del Grupo de Sinaloa, tras el fallecimiento del líder Ignacio Nacho Coronel, el CJNG ha crecido hasta convertirse en uno de los dos grupos más poderosos de México, disputando con el Grupo de Sinaloa el control de las rutas principales de tráfico ilegal hacia Estados Unidos. Lo que sí representa la captura del Chimpa es un eslabón más en una cadena de acciones que el gobierno mexicano está llevando a cabo con una velocidad y coordinación que, según varios analistas, no se había visto de manera sostenida en los últimos años. García Arf y su equipo están intentando golpear no solo a los miembros del grupo, sino a sus mandos medios, a sus operadores financieros y a sus líderes territoriales, los mismos que mantienen funcionando la estructura operativa del CJNG día a día. Es una estrategia que apunta al corazón de la organización, no solo a sus extremidades. En Ciudad Guzmán la vida continúa. Las calles vuelven a estar tranquilas después de la detención, sin los bloqueos que en otras ocasiones han paralizado al municipio. Pero nadie duda de que el vacío que dejó el Chimpa será llenado por alguien más, porque así funciona la maquinaria del tráfico ilegal. Lo que está en juego no es solo el destino de un hombre detenido en una cárcel mexicana, sino el futuro de la seguridad de millones de personas que viven bajo la amenaza constante de organizaciones como el CJNG. La detención de David Silva Palacios es un paso. Solo el tiempo dirá si es parte de un camino que verdaderamente lleva hacia la paz o si es simplemente otro nombre en una lista que sigue creciendo.